Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri. Gaurkoan hasten dugun webinar serie honetara. Gure helburua gaurtik hasi eta datozen hilabeteetan gauzatzen joango garena, nazioarteko hainbat herrialdeetan bizitzen ari diren egoerak aztertzen joatea izango da. Helburu honekin gaur Txileruntz begiratuko dugu eta abenduan Brasilek bizi duen uneari erreparatuko diogu. Txile, zergaitik Txile? Txile, txiletarrak, aukera historiko baten aurrean daudelako. Duela urtebete, joan den urteko urriaren 18an, aurrekaririk gabeko protesta mugimenduak hasi ziren Txile. Egun hortan, txiletarrak urteetan jasandako politika neoliberalak sortutako desberdintasun eta injustiziekin nazkatuta masiboki kalera irten ziren. Leherketa soziala edo estallido sozial izena eman zitzaion. Mobilizazioetako aldarrien artean, soldata eta pentsioen igoera, osasuna eta hezkuntza hobekuntza, eta baita konstituzio berri baten eskaera zegoen. Errepresioa oso gogorra izan bazen ere, mobilizazioek etengabe jarraitu zuten, eta hilabete beranduago, azaroaren 15ean, erabaki historiko bat hartzera bultzatu zuten botere politikoa. Konstituzioa ordezkatzeko prozesua martxan jartzera. Kontutan izan, oraindik Txilen, Pinocheten diktadurak utzitako konstituzioa dagoela indarrean. Konstituzioa ordezkatze prozesuari hasiera aurten eman zaio, urriaren 25ean izandako plebizitoarekin. Bertan, txiletarren gehiengo zabal batek konstituzioa aldatzearen alde bozkatu du. Guzti hau azaltzeko sarrera gisa bideo bat ikusiko dugu, eta gero hitza emango diogu Tamara Muñoz gure gaurko gonbidatuari. Tamara, Txileko KUT sindikatuaren nazioarteko harremanetarako lehendakari ordea dugu. Ahora vamos a ver un vídeo que resume lo sucedido este último año en Chile y que nos va a servir de introducción a la intervención de nuestra invitada de hoy, que es Tamara Muñoz, vicepresidenta de la CUT de Chile para Relaciones Internacionales. Después de su intervención vamos a tener tiempo para el debate o para preguntas que se podrán formular por escrito a través del chat interno. Habrá que hacer clic encima de la Fundación Manu Robles Aránguiz y abrir la pestaña de chat interno y formular la pregunta por escrito. Y luego pasaremos estas preguntas a Tamara y nos contestará. Si no vamos a pasar a ver el vídeo y luego retomamos otra vez. Venga, besterik gabe, va vídeo aurrera. Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia. En un plebiscito histórico, Chile votó por el sí para reescribir la Constitución que estaba implantada desde los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. El 18 de octubre de 2019 comenzó un estallido social en Santiago, la capital, que se prolongó por varias semanas y se propagó por 12 de las 16 capitales de departamento. El detonante fue el alza de 30 pesos chilenos en el pasaje del metro, un trayecto que cuesta poco más de $1, pero que motivó a masivos grupos de estudiantes a evadir el pago y saltarse las registradoras. Situación que se agravó aquel viernes 18 de octubre, cuando varias estaciones de metro fueron vandalizadas, incendiadas y que, de acuerdo con Louis de Grange, el presidente de la compañía, los daños ascendieron a $300 millones. Yo creo que no es banal que los estudiantes hayan sido los que empezaron la rebelión que se produce el 18 de octubre. El 18 de octubre lo que hay es una rebelión, no es una protesta, es una gran rebelión. A partir de entonces se puso en descubierto el malestar social masivo por lo caro que resulta vivir en Chile con servicios públicos como el agua, la salud, la educación, todos privatizados. Pero lo lamentable fueron los enfrentamientos entre manifestantes y los carabineros durante el curso de las protestas. La brutalidad policial se puso de manifiesto bajo la Ley de Seguridad del Estado.
De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, en 4 meses de protestas murieron 34 personas, varias de ellas bajo custodia policial. Más de 3.700 personas resultaron heridas, en su mayoría por disparos de perdigones. Otra cifra es la de 445 heridos oculares, de los cuales 34 perdieron el ojo. Y fueron contabilizados más de 10.000 arrestos, entre los que se cuentan aproximadamente 2.000 vulneraciones entre violaciones sexuales, torturas y uso excesivo de la fuerza. Chile se desbordaba por un precipicio de violencia, producto de la indignación enquistada desde cuando Augusto Pinochet impulsó una nueva constitución y varias reformas económicas en su dictadura. De acuerdo con el libro Reformas Económicas en Chile de Ricardo French Davis, la primera etapa de reformas entre 1973 y 1981 se caracterizó por la implementación de un modelo neoliberal en su forma de ideología más pura. Esto significó masivas privatizaciones, incluyendo la de servicios que otras sociedades amparan como un derecho público. Un ejemplo fue la reforma pensional de 1980, que implementó el modelo de que cada individuo capitalizaba a través de una empresa privada, todo bajo un ambiente de represión y miedo que propagaba la dictadura. No creo que esto tenga solo que ver con nuestra herencia dictatorial o con el modelo neoliberal, que por supuesto que tiene ciertas particularidades locales, evidentemente, ¿cierto? La percepción de una élite que abusa de su posición de poder, que ha secuestrado las instituciones en su exclusivo beneficio. Todo eso, por supuesto, se da en un contexto particular, pero también refleja, creo, un sentimiento bastante global. También en 1980 se redactó la Constitución que prevalece hasta hoy. Una constitución que abriga varios obstáculos para que desde el Congreso no se puedan transformar las políticas públicas chilenas. Las reformas económicas de Pinochet lograron reducir en los años 80 la escandalosa tasa de hiperinflación, herencia del gobierno socialista de Salvador Allende. También consiguieron eliminar el déficit fiscal. Sin embargo, estos logros se materializaron a expensas de un colapso social que ahogó a Chile en un desempleo del 30% en 1982 y lo disparó en tasas de pobreza. Pero después de que el país votó en el plebiscito de 1988 por la transición de la dictadura a la democracia, los ojos del mundo comenzaron a ver a Chile con admiración. El milagro de la economía chilena en la década de 1990, bajo gobiernos democráticos, se midió por cuenta de un destacado Producto Interno Bruto, uno bastante mejor que el del resto de economías latinoamericanas. Para Marcus Taylor, en su libro De Pinochet a la tercera vía, la percepción del éxito económico de la etapa de postdictadura fue atribuida por organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional para defender las políticas neoliberales en gobiernos democráticos. Un ejemplo es que Chile es el único país del mundo cuyo servicio de agua potable es privatizado. Pero desde el año 2006, los estudiantes chilenos obligados a endeudarse de por vida para costear su educación comenzaron a protestar. Y cuando las protestas llegaron a su punto de inflexión, el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a anunciar y conceder un referendo para reescribir o no la Constitución de Chile. Nunca se ha hecho en Chile una constitución con la participación ciudadana, nunca se ha hecho en el mundo una constitución paritaria. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora en Chile va a merecer la atención de muchas partes del mundo. O sea, o tenemos una buena constitución o aquí vamos derechito a la violencia sistémica. Y si alguien no se ha dado cuenta, cuando tú tienes miedo de la violencia ni siquiera puedes hacer el amor. Ahora, Chile votó por el sí para reescribir la Constitución que desde 1980, bajo el miedo y la represión, había adelantado Augusto Pinochet. Un capítulo histórico para Chile que nace de la voluntad popular y del malestar social de un pueblo en contra de su clase dirigente y de la minoría rica que domina económicamente el país. Hasta aquí llegamos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Muchas gracias por compartir estas historias que las encuentran en france24.com. Después de esta presentación que nos sirve para pasar la palabra a Tamara,
Y antes de pasarle la palabra, decir que le hemos pedido que nos ayude a entender algunas cuestiones. Por supuesto, nos contará lo que ella considera oportuno, pero le hemos planteado una serie de preguntas quizá para centrar el debate o para ayudarnos a entender algunas de las cuestiones. Una es qué pasó exactamente en octubre de 2019 para que se produzca este estallido. Se ha dicho o se dice que no había organización, que era un estallido, una explosión espontánea de gente que sale a la calle. Sin embargo, había movilizaciones, durante meses hubo movilizaciones con carácter previo al estallido social. Y nos gustaría saber qué papel han jugado esas movilizaciones previas y, en concreto, el movimiento sindical en estas movilizaciones. ¿Cuáles han sido y siguen siendo las demandas principales? También hemos oído que fueron objeto de una brutal represión y lo hemos visto tanto en el vídeo como en los resultados que han salido. Pero ¿cuál es hoy por hoy la situación? ¿Sigue habiendo represión? ¿Sigue habiendo personas detenidas en prisión después de las movilizaciones del mes de octubre pasado? Y mirando ya hacia adelante, ¿cómo conseguir que esos colectivos sociales, todos esos grupos, esa ciudadanía que ha presionado para conseguir que se convoque una convención constitucional, se proceda a la revisión de la Constitución, esté presente? ¿Cómo conseguir que estén presentes en lo que va a ser la redacción del nuevo texto y no se queden aislados? Y finalmente también, cómo es una constitución ilegítima, es heredera de una dictadura y además es una constitución que consagra el modelo neoliberal. ¿Cuál es la relación entre la constitución y el neoliberalismo? ¿Qué expectativas hay como sindicato, como clase trabajadora de cara al futuro? Y ahora sí, ya, Tamara, te dejo la palabra para que nos cuentes lo que tú quieras e intentes dar una respuesta a estas cuestiones que te planteamos. Hola a todos y a todas. Primero que todo, agradecer el espacio de que nos hayan podido invitar el día de hoy un poco para comentar la situación que se está viviendo en Chile. Quiero agradecerle al sindicato ELA, también a la fundación que permite que sea posible esta conversación que vamos a tener el día de hoy y que es importante también a propósito de la situación que se está viviendo también en la región, no tan solo en el caso chileno. Hoy día estamos con una huelga en Colombia a propósito de las medidas también neoliberales y del gobierno dictatorial que tiene Iván Duque, un proceso que se está viviendo parecido también en Perú, a propósito también de las políticas neoliberales y que de alguna forma el pueblo sale a las calles a exigir los cambios y ya se está dando también en sí en el pueblo una esperanza con un cambio a una nueva constitución también en el Perú. Entonces, estos cambios que están habiendo en la región, que está bien convulsionada, también nos da una esperanza y nos da una esperanza a todos. Yo creo que quienes de alguna forma hemos vivido durante un gran tiempo lo que es el neoliberalismo, lo que son las consecuencias del neoliberalismo, y más en Chile, donde nace el neoliberalismo, y esperamos que ahí muera también, y eso es evidentemente, necesita también de la solidaridad internacional de plano. Entonces, primero que todo eso, saludarles y agradecerles este espacio y agradecer también la disposición y el tiempo de que puedan también interesarse en las situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Un poco respondiendo a lo que comentaba Laura, yo quiero señalar que lo que sucede en octubre del 2019 con esta revuelta popular, con esta rebelión popular, surge del movimiento social, de la acumulación de demandas sectoriales, de demandas de trabajadores, de secundarios, de universitarios, de ambientalistas, de feministas, que fueron muy críticos a lo que era el sistema neoliberal, a la educación, etcétera. Y es una síntesis que da el pueblo de Chile al fin, dándose cuenta a propósito de todas estas demandas sectoriales que habían, que el gran problema que tenía Chile era el candado amarrado en la Constitución, que de hecho
Era una constitución donde se plasmaba lo que era el neoliberalismo desde el plano económico. Entonces, eso dio cuenta al final de una maduración, una conciencia también del pueblo en las calles, donde al final sintetiza todas estas movilizaciones en el gran problema chileno que era esta constitución que todavía nos rige, una constitución a sangre y fuego que fue hecha y que fue también tan violentada durante los años de la dictadura en nuestro país. También había una cierta desconexión de el mundo o de la clase política, que también fue generando este enojo, esta ira, esta bronca del pueblo en relación a las políticas que de alguna forma se iban haciendo con lo que realmente el pueblo quería y necesitaba en la vida cotidiana, en la vida normal. Y fue así también como después de la dictadura, y muy bien lo planteaba el video que vimos en el inicio como introducción, cuando se genera la dictadura y se genera, la Constitución en el año 80, esto hace de alguna forma que muchos de los derechos sociales se privatizaran, y dentro de la dictadura, esa Constitución tampoco elaboró, y lo que vino a hacer fue a achicar, a empequeñecer el Estado, y solo lo dejó como un Estado subsidiario, que solamente de alguna forma era como el que miraba entre las personas y el mercado, qué es lo que sucedía, y nosotros pasamos a ser unos meros clientes de alguna forma de lo que eran los beneficios o los derechos sociales en nuestro país. Eso generó evidentemente una gran precarización de la vida de los trabajadores en general, de las trabajadoras y del pueblo en completo, con un modelo en este caso inspirado en solo el extractivismo por sobre lo ambiental, el poder vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etcétera. Y eso produjo también mucho movimiento de los ambientalistas a propósito de varios proyectos que se fueron de alguna forma instalando, que se quisieron instalar, y eso dio cuenta también a varias manifestaciones también que hubieron en el año 2011, 2012. Por eso yo digo que este es un periodo que se fue acumulando de muchas demandas sociales. No es que esto parta en octubre, pero tiene su historia para atrás. O sea, tiene mucha historia de mucha acumulación de luchas que se dieron en ciertos sectores, como les comento, pero que no estaban articuladas, que no se había dado ese paso de articulación. Y yo creo que es importante señalar, como les comentaba, esa síntesis que al final hace el pueblo, señalando que el gran problema que tenía Chile para poder avanzar en transformaciones sociales, para poder avanzar en una vida digna, era esa constitución emanada de la dictadura. Ahora, dentro de lo que viene a ser desde el 18 de octubre en adelante, y tal como Laura también lo mencionaba, se generó una fuerte represión, una fuerte protesta en Chile, ya con antelación a el 18 de octubre. Tenemos que entender que un año antes habían asesinado a Camilo Catrillanca, quien era un mapuche, y que eso generó también mucha movilización del pueblo mapuche y mucha solidaridad también del pueblo chileno a propósito de las condiciones y de la represión que vive el pueblo mapuche en nuestro país. Y ya con este fuerte discurso de represión que tiene el gobierno actual,
con la corrupción, con una institución bastante debilitada en Chile y cuestionada por los niveles de corrupción que existen también en Chile. Hubieron varios casos de corrupción que fueron transversales dentro de los partidos políticos que gobiernan en nuestro país, pero también de partidos políticos opositores al gobierno. Y eso también generó un desencanto de los partidos políticos y eso se ha traducido, y si ustedes muy bien lo analizan, en el medio de la votación que hubo el 25 de octubre, porque el 25 de octubre lo que se vota es el cambio a la Constitución, con más del 80% de personas que participaron votando en medio de una crisis pandémica, que eso es bastante histórico en nuestro país, la alta votación y la alta concentración de votación en la juventud, que también es un hecho histórico en nuestro país. Y eran 2 votos, entonces un voto para aprobar lo que era este cambio, esta nueva constitución, pero además el mecanismo para construir esta nueva constitución. Y ese mecanismo era por medio de una comisión mixta, que era mitad parlamento y mitad ciudadanos, o por medio de una convención constitucional, que en este caso era 100% elegida los constituyentes por el pueblo. Y tú te das cuenta que gana por más del 80% también lo que es la convención constitucional, y eso significa que el pueblo de alguna forma manifiesta ya que tiene una desafectación con los partidos políticos tradicionales, sino que también quieren ser ellos parte de escribir esta nueva historia, quieren ellos participar, y hay un reconocimiento muy importante a lo que es el movimiento social en este ámbito. Quiero comentarles que antes de la revuelta popular del año 2019, nosotros como Central participamos en la construcción de lo que fue una fuerza que se llama Unidad Social, ¿ya? Y eso fue aproximadamente un año antes de que iniciaran todo este estallido, toda esta revuelta de octubre del 2019, y en ese tiempo, que fue una articulación de muchas organizaciones sociales, tanto sindicales, medioambientales, feministas, estudiantiles, secundarias, universitarias, de pobladores, por viviendas dignas, etcétera, se generaron varias manifestaciones, movilizaciones y articulaciones y acciones que también de alguna forma fueron generando un ambiente candente en nuestro país. Me recuerdo, por ejemplo, de una movilización que fue que tuvo una respuesta muy represiva del Estado, que fue antes de octubre, que fue el 5 de septiembre del año 2019, y que de hecho no se nos dejó marchar por las calles, por la Alameda, sino que se nos reprimió en Plaza Dignidad, y luego se trató de avanzar, y pudimos llegar hasta la Moneda, pero ahí fue violentamente disuelta lo que fue la manifestación. De hecho, yo recuerdo que en esa oportunidad varios compañeros caímos detenidos en esa movilización, y Carabineros trató de entrar a la sede de la central de la CUT, tirando gas pimienta a varios compañeros y compañeras que sufrieron problemas en la vista y en sus rostros. Entonces, en sí ya se venía dando movimiento, ya se venía generando movilizaciones. Ustedes deben recordar que el tema de la AFP en nuestro país, como es privada, en este caso ya tenía también varias movilizaciones anteriores al estallido social propiamente tal, y que había reunido millones de personas en las calles por un cambio al sistema de pensiones, y eso no había generado tampoco ningún cambio en el Parlamento y ningún cambio en el gobierno. Entonces había
como muchas, por eso les digo, habían como muchas demandas sectoriales de varios grupos, de varias organizaciones, etcétera, pero estas no habían sido de alguna forma aglutinadas y no habían tenido esa síntesis que tiene después, desde el 18 de octubre en adelante, que uno puede verlo cuando va o se moviliza normalmente en las calles, en los carteles de la gente, qué es lo que se exigía, cuáles eran las demandas, etcétera, etcétera, y evidentemente eso de alguna forma genera ya la síntesis total en el cambio a esta constitución de Pinochet. Ahora, en relación a si dentro del estallido social habían organizaciones detrás, yo creo que nadie se puede arrogar la representación de la gente en la calle. Yo creo que eso nadie lo puede hacer, ninguna organización. Pero sí lo que puedo comentarles es que muchas de estas demandas ya estaban en las calles instaladas hace mucho tiempo. Lo que no había habido era esta síntesis del pueblo en total, de que ya que el abuso que se estaba generando a propósito de las pensiones, a propósito de los sueldos miserables que hay en nuestro país, que no nos alcanzan a llegar a fin de mes y que evidentemente la gente para vivir tiene que endeudarse, para comer tiene que endeudarse, tiene que ocupar las tarjetas de crédito para ese ámbito. Eso de alguna forma generó tanto malestar entre todo el pueblo, entre la injusticia, entre los niveles de corrupción, entre la clase política que de alguna forma nos gobierna y la desconexión que hay de esta clase política con el pueblo, que genera al fin y al cabo esta síntesis en el pueblo y que termina la gente movilizándose a partir del 18 de octubre en adelante con movilizaciones masivas enormemente, y que, bueno, fueron decayendo a propósito del tema de la pandemia, pero que se han ido retomando, y no es que hayan decaído del todo, sino que se trasladaron a los territorios, a las poblaciones, para hacerle frente y resistir a las políticas de alguna forma que estaba sacando el gobierno, agudizando de alguna forma y profundizando aún más lo que era el modelo neoliberal en cuanto a las suspensiones de los contratos laborales de los trabajadores y la ley del teletrabajo, que vino a retroceder más o menos en 200 años los derechos que teníamos de alguna forma y los trabajadores. Y eso hizo que todas estas organizaciones de alguna forma se fueran también a los territorios, porque ahí había que resistir y había que parar la olla. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo al fin y al cabo? Fue que las organizaciones se transformaron en organizaciones de resistencia para efectos también, y autogestionadas para efectos también de hacerle frente a la crisis que se estaba dando también económica y social, y que todavía se sigue dando. O sea, no es que no... Sigue sucediendo el hambre en nuestro país, y evidentemente la solidaridad, la autogestión, las organizaciones, tanto sociales como sindicales, las juntas vecinales, etcétera, han jugado un papel y un rol protagónico durante este periodo para efectos también de poder apalear esta situación que se está viviendo en muchas poblaciones donde la gente no tiene nada que comer. A propósito de estas políticas que se han implementado, tenemos alrededor ya de 1 millón de trabajadores que se encuentran en situación de suspensión laboral hasta marzo del próximo año, y los niveles de cesantía ya van en 2 dígitos en nuestro país. Creo que han sido los niveles más altos desde el retorno a la democracia, y donde también el componente más fuerte lo lleva sobre todo la mujer. Ha sido la más perjudicada en este caso en cuanto al tema de estas políticas y cómo las ha implementado el gobierno. Y los niveles de trabajo informal, que son alrededor del 50-60% más o menos en nuestro país, que ha sido otra cifra más que se ha develado a propósito de esta crisis sanitaria, esta crisis pandémica que hemos tenido también, bueno, que ha sido una crisis mundial,
pero que en nuestro país se ha combatido o se ha administrado de forma neoliberal. Entonces, ahí están también las consecuencias de lo que estamos viviendo también a propósito de eso. Quiero comentarles también que durante el periodo, y recordarme de un dicho del ministro que teníamos anterior de salud, para que ustedes vean la desconexión que existe entre quienes gobiernan con el pueblo de Chile y él en uno de sus entrevistas señaló que realmente él no conocía la dimensión de la pobreza y del hacinamiento que había y existía en Chile, y que por eso es que la crisis del COVID-19 no había podido ser de alguna forma mantenida, y que por eso habían habido muchos más contagios de los que deberían haber habido. Pero esa es la desconexión que existe entre la clase que nos gobierna con el pueblo. Dentro de lo que también Laura mencionó y preguntó, quiero un poco referirme a el papel que juega el movimiento sindical en todas estas movilizaciones. El movimiento sindical siempre ha jugado un papel bastante activo en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, pero también en defensa de lo que es el cambio al modelo de desarrollo. Hemos sido bastante enfáticos en señalar que el gran problema que teníamos era el cambio de la Constitución hace bastantes años ya. Lo que pasa es que, como bien yo lo señalaba anteriormente, no había existido esa síntesis que tuvo el pueblo ahora de ponerse ya atrás de un objetivo claro que era el cambio de la Constitución. Pero eso de alguna forma generó mucha movilización, y cuando se genera también unidad social, también hubo un papel activo del movimiento sindical en esa participación, en esa articulación, en esa movilización, en esa agitación, en esas acciones que se fueron generando al calor de un lema, de hecho, que decía: nos cansamos, nos unimos, a propósito de ya que estábamos como pueblo ya chatos y cansados de la situación, de la corrupción, de la colusión, de las estafas, de todas las irregularidades que de alguna forma fueron saliendo a la luz pública, y que eso generó mayor molestia en el pueblo. El 12 de noviembre del año 2019 se genera un hito que yo creo que es bastante importante e histórico, porque ese día se generó un paro productivo tanto en el sector público como en el sector privado, y yo creo que es un paro de los más importantes que ha habido desde el retorno a la democracia. Ese paro que generó que Piñera llamara a todo el espectro político para efectos de poder llegar a un acuerdo de una salida a la situación que se estaba viviendo, porque evidentemente se reunieron no tan solo los trabajadores, sino que todo el movimiento social salió a la calle, desde Arica a Punta Arenas. Toda la gente estaba en las calles movilizada, exigiendo cambios al modelo, exigiendo el cambio a la Constitución, presionando en las calles, etcétera, etcétera, y el temor de la clase, de alguna forma, que nos gobierna fue bastante grande, y se firma lo que es un acuerdo el día 15 de noviembre, un acuerdo que ellos le llamaron el Acuerdo por la Paz, que no tuvo de nada de paz, porque la represión se siguió manteniendo. Yo creo que es muy importante señalar el caso de las violaciones a los derechos humanos, muy importante, a propósito que existen ya casi 5 informes de diferentes organismos internacionales donde señalan la cruda realidad que se vivió durante todo el tiempo, desde el estallido social hasta nuestros días, y cómo eso de alguna forma no ha tenido respuesta de la institución en medidas de reparación, etcétera.
ya el video introductorio hablaba de varias cifras en relación a detenciones, en relación a víctimas de trauma ocular, en relación a muchos que fueron detenidos y detenidas, que fueron violadas, abusadas sexualmente por agentes del Estado, etcétera. Y eso hasta el día de hoy tampoco ha tenido reparación ni ha tenido respuesta de lo que es el gobierno. Entonces, se genera este acuerdo, que ellos le llaman Acuerdo por la Paz, que van los partidos de gobierno y algunos partidos de la oposición, participan de este acuerdo y ellos ponen las reglas y señalan todo este tema de generar lo que es el plebiscito para la nueva Constitución y las fechas y un reglamento y en este caso de funcionamiento, así como las fechas para elegir los constituyentes y cuánto iba a durar esa discusión de constitución, etc. Ese acuerdo que fue fraguado de una forma y que fue bastante criticado por el movimiento sindical, por la gente que estaba en la calle, a propósito que fue hecho y realizado en 4 paredes, pero que es el resultado de todas estas manifestaciones, de todas estas movilizaciones, de todas estas demandas particulares y demandas transversales que el pueblo fue capaz de instalar en la calle. Y al final, claro, la respuesta institucional es este plebiscito al cambio a la Constitución. Dentro del periodo de movilizaciones más fuerte, hubieron varias acciones que se desarrollaron, y si ustedes pueden de pronto mirar algunos videos, muchos de esos temas fueron realizados, por ejemplo, en contra de las farmacias, en contra de los bancos. Entonces la protesta general que se da en Chile es contra todo el sistema. Y eso tiene que ver muy bien, y en respuesta de eso tiene que ver también porque en Chile los bancos, gran cantidad de personas se siente saqueada por los bancos a propósito de los niveles de impuestos, por los niveles cuando tú vas y solicitas un crédito y te ponen un mayor y terminas pagando a las finales, no sé, 3 veces el dinero que habías solicitado. En el tema de las farmacias se coludieron hace un tiempo atrás, entonces la gente también se siente engañada por parte de las farmacias, y así un sinfín de otras instituciones que fueron blanco en este caso, de agresiones por parte de los protestantes a propósito de lo que les manifiesto. En sí, durante todo lo que es el estallido social, las demandas principales que salieron y que uno podía ver en las calles tenían que ver con las pensiones. Ya hay que recordar que antes del proceso de la revuelta, hubieron varios abuelitos que se suicidaron por no ser cargas de sus familiares, a propósito también de la vejez indigna que existe en nuestro país, porque las pensiones también son bastante miserables. Entonces uno trabaja, no sé, 30, 40 años, pero al final recibe una pensión que no te sirve ni siquiera para vivir. O sea, tú con la pensión no alcanzas a comprar los remedios que tienes que tomar y se te acabó la pensión, entonces no tienes para comer. Entonces mucho de esa situación indignante de la vejez de nuestros abuelos también significó mucha gente que saliera también a la calle a exigir una pensión digna. El tema del cambio al modelo de desarrollo por parte también muy instalado, por parte también de los trabajadores y de los ambientalistas. También el tema de la educación, de la salud, o sea, de derechos tan básicos y sociales como son la vivienda, lo que tiene que ver con los servicios básicos, que también lo planteaba la nota ahí, el tema de la privatización del agua, etcétera.
claro, aquí está, todos los servicios básicos son privados, tanto el agua, la luz, el gas, el teléfono, internet, etcétera. Nada tiene ahí el Estado. Y también el transporte público, porque acá el transporte público que tenemos el metro, que es 50% del Estado, los otros de entidades privadas, y tenemos también lo que es el Transantiago, que también es una entidad privada donde el Estado le mete plata y lo subsidia, pero ese transporte público tampoco mejora y también efectivamente hay una rabia hacia también el transporte público. Entonces son muchas demandas, y bueno, y está también, perdón, el plano de los trabajadores, de los salarios, de las relaciones laborales, de la subcontratación. En nuestro país hay un nivel elevado de trabajadores subcontratados y con ello lo que es la precarización del trabajo, de las relaciones laborales, ha sido enormemente perjudicado los trabajadores en todos los planos. Entonces, eso también estaba instalado desde también el mundo sindical, el poder negociar ramalmente. Recuerden que nosotros acá en Chile tenemos negociaciones por empresas, lo que de alguna forma vino a ser la dictadura y la Constitución y luego el Código Laboral, fue quitarle todo el poder que tuvieron los trabajadores antes de la dictadura militar, que era un poder muy grande que tuvieron los trabajadores, y deben recordar también que fueron uno de los pilares fundamentales en el triunfo de la unidad popular y en el triunfo también de Salvador Allende en la presidencia. Entonces, por lo tanto, lo que vino a hacer la dictadura también fue a quitarle ese poder que tenían los trabajadores en las calles, y que es también la reticencia que hay en este momento. Después les voy a comentar por qué, a propósito de que son también los dirigentes sindicales en este acuerdo los que están suspendidos si es que quieren ser constituyentes. Y yo creo que es importante señalar ese punto en cuanto a este acuerdo que se firma el 15 de noviembre y que tiene varias trabas, porque quienes lo realizan al final son los partidos políticos, ¿ya? Entonces, lo que se genera ahí es una tratada de salvar primero la institución del gobierno y segundo, tratar de salvar los privilegios que tenían los partidos políticos. Entonces, en ese acuerdo, por ejemplo, si los dirigentes sindicales se quieren presentar para ser constituyentes, tienen que suspender su militancia para poder estar dentro de esta... como constituyentes para escribir lo que es la nueva constitución. Luego de esa firma del acuerdo, se empujó de algunos parlamentarios más de izquierda el poner, por ejemplo, que fuera paritaria. Entonces, los constituyentes son paritarios. Eso se logró, pero todavía está en la discusión el tema de los escaños a los pueblos originarios. Está en discusión también de que puedan participar los independientes, ¿ya? Porque ahora en la actualidad sí pueden participar. Lo que pasa es que es bastante difícil que logren salir como constituyentes, porque es muy enorme el número de firmas que les piden para poder presentarse en la lista así de los partidos políticos, porque en este caso eso ha quedado señalado así, pero hay ahora actualmente una discusión que se está dando en el Parlamento para poder de alguna forma tratar de profundizar la participación dentro de ese acuerdo. Bueno, dentro de lo que le estaba comentando de las demandas, quiero también comentarle y hacer el énfasis también en que, como bien se señalaba, las movilizaciones fueron objeto de brutal represión, hubieron muchos heridos, detenidos, torturados, violados, y ahora en la actualidad, y yo creo que eso también es importante señalarlo y poder difundirlo y denunciarlo, es el problema que tenemos todavía con los presos de la revuelta. Nosotros en nuestro país todavía tenemos aún compañeros y compañeras que son presos de la revuelta, que no han tenido ningún proceso judicial hasta ahora, que han estado alrededor de un año
detenidos, estas detenciones preventivas, que están presos durante un año y que todavía no han tenido el procedimiento judicial. Entonces está existiendo, desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía, una forma de funcionar donde no se están avanzando los juicios, donde claramente se ve que lo que se está generando con tener todavía a los presos es un castigo para que los demás también no se salgan a manifestar o no vayan a las manifestaciones. Es como el castigo que le están dando a la juventud por solo hecho de salir a movilizarse y a manifestarse. Yo no sé si dentro de lo que les iba a comentar de los compañeros que están presos en la actualidad, que fueron en un momento más de 5.000 personas, y que ahora, bueno, con el tema de la pandemia algunos salieron, otros están todavía presos. Tenemos datos estimativos como catastro de que en la actualidad todavía hay 700 personas que están presas sin proceso en la actualidad, y otras 600 que ya tuvieron su proceso y que algunas tienen condenas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, donde las pruebas que se han ocupado para condenarlos son pruebas totalmente ilegítimas, han sido los mismos carabineros quienes han prestado declaración, han sido estos mismos carabineros los infiltrados que han acusado a estos jóvenes de participar de movilizaciones y de quemas, etcétera. Y hay un caso muy emblemático que ocurrió hace 2 semanas atrás, donde dos compañeros que estaban presos, un tío y un sobrino, salieron después de 11 meses de estar presos, libres y sin ninguna culpa ni nada, porque a las finales no había pruebas para acusarlos. Entonces tú te das cuenta que frente a eso tampoco hay ninguna reparación de parte del Estado a los compañeros y las compañeras que siguen estando presos. Yo creo que nosotros lo que esperamos del proceso que se está dando a propósito de todo lo que, de la historia de Chile, no hay que olvidarse que en las 3 constituciones anteriores que Chile tuvo, el año 1833, después el año 1925 y la última el año 1980, todas fueron autoritarias y donde no hubo participación de la gente, por eso es bastante histórica, y aparte porque también va a ser paritaria, entonces también, y me parece que es la única constitución en el mundo que se va a escribir con esas características, por lo tanto es mucho más importante. Ahora, yo les señalaba en un principio por qué era importante el tema de cómo había votado la gente. Entonces, porque, claro, primero existe todo el proceso constituyente que está en marcha desde el 18 de octubre en adelante, que el 25 de octubre votó casi el 80% por esta nueva constitución, votó por una convención constitucional, el pueblo quería una nueva constitución y que el proceso fuera también redactado en una asamblea ciudadana. Y yo creo que eso es lo histórico. Ya lo otro también, lo segundo, con paridad de género, también es histórico. Entonces, el mundo del trabajo estaba expresado en esas demandas, estaban expresados también los derechos reproductivos como demandas de las mujeres, de la diversidad, etcétera. Y lo problemático que nosotros hemos visto ahora al calor, bueno, del acuerdo y de la discusión que se está dando en Chile también es la máquina institucional de alguna forma que está funcionando. O sea, tenemos, por ejemplo, lo que yo les manifestaba, desde la policía que sigue reprimiendo, desde la fiscalía que sigue con su uso represivo en el sistema penal, por no llamar a juicio oral, por ocupar montajes para condenar a los presos, siguen estableciéndose estas trabas dentro del proceso, y lo que sí nosotros manifestamos desde el mundo sindical que este proceso está, y este escenario está en disputa, así que esto puede ir cambiando a propósito de las movilizaciones y también de
de la agitación y de la protesta popular que se está dando en las calles. En relación a la última pregunta, si la Constitución es legítima, es heredera de una dictadura, evidentemente consagró, y de ahí nace lo que es el modelo neoliberal, y lo que de alguna forma como expectativas tenemos, claro, desde el mundo sindical, es un cambio al modelo de desarrollo, evidentemente, yo creo que es un eje articulador al centro de la sociedad, tiene que ver con el valor que se le da al trabajo, con el valor que se le da a las y los trabajadores, con el volverle el real poder que tuvieron los trabajadores por medio de negociación ramal, por medio de libertad sindical, derecho a huelga, etcétera, que son derechos que están conculcados en nuestro país, y evidentemente con un Estado fuerte, un Estado garante de derechos sociales, que permita de alguna forma lo que es la salud, la educación, la vivienda, etcétera, y los tenga como derechos sociales para todos y todas el pueblo. Yo me recuerdo que hace unos años atrás, en el último gobierno de Bachelet, hubo como un ejercicio o un ensayo de una constitución, de un trabajo que se hizo ahí desde ese gobierno, pero eso no fructificó, porque a las finales hubieron partidos no tan solo de la oposición de ese gobierno, sino también partidos de la misma coalición de la presidenta Bachelet, que no permitieron tampoco el avance de este proceso que de alguna forma se había instalado en Chile, pero no siguió en el futuro dándose, a propósito también de estas trabas que ponen quienes son los mismos de alguna forma y quienes nos han gobernado durante la dictadura en adelante, que son los partidos de la Concertación, quienes de alguna forma profundizaron aún más el modelo neoliberal, se acomodaron en ese modelo y legislaron solo para sus privilegios y no para el pueblo en general. Yo creo que es importante señalar ese punto de por qué también existe esa desafectación entre la clase política y entre los ciudadanos o el pueblo, o entre el pueblo y los partidos políticos tradicionales que actualmente siguen existiendo en nuestro país. Yo me quedo ahí, perdón si me extendí más de lo que debería haberme extendido, pero creo que era como algo de lo que les podía comentar. Laura. Muy bien, es que ricasco, muchas gracias, Tamara. Nos has aclarado, desde luego, las preguntas que yo he planteado, las has respondido con creces y te agradecemos mucho que nos hayas contado todo esto y hayas compartido con nosotras todas estas reflexiones. Mientras damos tiempo a que se formulen las preguntas, que ya repito, a través del chat interno se me pueden dirigir a mí directamente las preguntas. Las preguntas, nadie va a ver quién las hace ni qué se pregunta, solamente recibo yo las preguntas y te las voy a trasladar a ti. Pero, bueno, mientras van llegando las preguntas, sí, vos, además de agradecerte, sí que hemos visto de lo que nos has contado el enorme reto al que tenéis ahora, ¿no? Ha habido toda una batalla, habéis llegado a esta situación, un plebiscito ganado, pero ahora un enorme reto para conseguir dar cauce a todos esos movimientos sociales, a la sociedad que ha estado empujando, que ha estado forzando este proceso. ¿Y cómo se va a conseguir? ¿Cómo se va a conseguir que esas voces estén representadas en este momento en la Convención Constitucional por la que se optó en el plebiscito del mes pasado? ¿No escuchaste? Yo no te escucho, yo no sé si tú me escuchas a mí. No, tienes desactivado el micrófono, Tamara. No puedo. Ahí sí, Sí.
Perdón, no sé qué pasó, que no me dejaba... Mira, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos desde los movimientos sindicales, desde el movimiento social. Primero que todo, yo creo que es decidir quiénes son esos constituyentes, quiénes son los que nos van a representar. Evidentemente nosotros como central vamos a llevar nuestros candidatos a esa constituyente porque van con el mandato de la Central Unitaria de Trabajadores, pero también van con un mandato de contenidos a discutir. Nosotros estamos elaborando en estos momentos los contenidos a esa nueva constitución y que tienen que ver con todos los aspectos, no tan solo desde el aspecto laboral, que es evidentemente, pero tú entenderás que todo el tema laboral es transversal, por lo tanto se va a encontrar con temas económicos, se va a encontrar con temas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros estamos ahora, por ejemplo, trabajando es en la propuesta que va a hacer desde el mundo del trabajo hacia la ciudadanía para efectos de darla a conocer y también para que esos constituyentes que salgan de la central sean también los que lleven este mandato a poder discutir estos temas en la nueva Constitución. Así que estamos en eso en la actualidad trabajando también con los niveles de movilización y de agitación en la calle. Estamos con huelga de los compañeros de la salud en estos momentos a propósito de las condiciones precarias en las cuales trabajan, pero también a propósito de un bono que que les prometieron en alguna instancia y nunca se los entregaron, y ya llevan 2 días de huelga, de paro general en Chile. Entonces se siguen dando movilizaciones. Ayer hubo una movilización a propósito de un proyecto de ley que tiene que ver con el retiro del 10% de lo que son el sistema de pensiones en Chile, de la AFP, y salió también gente a manifestarse a propósito de que todos queremos y necesitamos ese 10% porque no han habido respuestas de políticas públicas directas y dirigidas a la ciudadanía para efectos de hacerle frente y la crisis a esta pandemia, sino que más bien, como yo les comentaba, esto se ha agudizado aún más, el modelo se ha agudizado aún más y la gente sigue una condición precaria que tenga ni siquiera para comer. Entonces, este producto del 10% lo que viene a hacer de alguna forma es que la gente pueda retirar de sus fondos de pensiones el 10% de sus ahorros previsionales para efecto de hacer también de hacerle frente a esta crisis y de también activar la economía en nuestro país. Que ocupan ese 10% es para pagar deuda, es para echarle a la olla, es para comprar alimentos, víveres, etcétera. Sí. ¿Cuáles son los riesgos principales que veis en todo este proceso? Porque con anterioridad al plebiscito hubo partidos conservadores, muy conservadores, que inicialmente eran contrarios a la opción de aprobar una reforma constitucional, un cambio de la Constitución, que luego cambiaron de bando, entiendo que para intentar controlar el proceso o no perder al menos el control del proceso. ¿Cuáles son los riesgos principales que veis en este proceso? Yo creo que el temor más grande que existe es que esos constituyentes que vayan a construir esta nueva constitución no sean antineoliberales. Yo creo que eso es lo que me faltó señalarles. Yo creo que la síntesis que hizo el pueblo en la calle es la síntesis de que es antineoliberal, que no quiere ya nada más con el neoliberalismo. Yo creo que eso es importante señalarlo. Entonces, yo creo que hay una cierta reticencia de los partidos, de algunos partidos tradicionales que están... que se llaman progresistas, yo no sé si son progresistas ya a estas alturas de la vida, pero
de la participación que pueda tener, por ejemplo, el movimiento social y el movimiento sindical. Por eso es que este acuerdo está tan bien cerrado, ¿me entiendes? Fue tan bien hecho, fue para que ellos participaran y para que ellos mismos de alguna forma lo hicieran. Y eso se ha logrado al final, el poder avanzar en eso, por ejemplo, lo paritario, se logró al calor de las movilizaciones. Y por eso te digo que el escenario siempre está en disputa, porque la gente se sigue movilizando, porque evidentemente quiere más profundización y más democracia. Entonces, tú lo cierras, el acuerdo, y no permites que los demás puedan participar. Entonces, como la gente se sigue moviendo, eso se va a seguir disputando en las calles, pero el temor es, claro, que en esta constitución los constituyentes sean de otra ala, de otra idea, de otra ideología, y no de lo que el pueblo está manifestando como sentido común en la calle, y que a las finales, imagínate, se termine sacando una constitución que no nos favorece y que la vayamos a ir a votar y a rechazar al final y al término de esa construcción de constitución. Entonces, claro, ese es el temor que existe, y yo creo que, y como te manifiesto, eso está en disputa porque la gente se sigue manifestando, se sigue movilizando en la calle y evidentemente eso no va a cambiar. Y no hay riesgo de desmovilización porque vuestra apuesta pasa necesariamente por la movilización. No hay riesgo de desmovilización, la gente no se cansa. Un año permanentemente movilizándose con gran represión, no. Sí, yo creo que eso es importante, Laura, porque la gente se sigue movilizando igual a propósito del tema del COVID. Ya no son las mismas manifestaciones anteriores, porque tú entenderás que evidentemente hay mucha gente que tiene temor a salir a la calle y enfermarse, pero sí son movilizaciones y sí están habiendo muchas, no tan solo en Plaza Dignidad, sino que también en los territorios. Entonces, de repente se convoca a cierto, por ejemplo, por la liberación de los presos de la revuelta. Han habido muchas movilizaciones a propósito de eso mismo, y eso ha generado también que hayan acciones tanto en Plaza Dignidad, que como lo central donde se mueve la gente, pero también en los territorios, en las regiones y en las poblaciones. Tengo aquí una pregunta, he tenido varias que he intentado formular hasta ahora, pero tengo aquí una pregunta que habla de los plazos concretos para la redacción de la Constitución y yo añado, ¿se van a cumplir esos plazos? ¿Cuáles son los plazos y se van a cumplir esos plazos? Mira, en enero de este año es como el plazo final para inscribir los candidatos a constituyentes y las candidatas a constituyentes. En abril, el 11 de abril, es la elección de los constituyentes. Ahí se eligen 155 constituyentes, que van a ser los que van a escribir la Constitución. Y ellos deberían trabajar 9 meses en esa construcción de Constitución. Y ya para el año 2021 deberíamos tener ya el plebiscito que aprobara esa Constitución, y el plebiscito de salida a esa Constitución. Entonces, igual son plazos que ya son bastante acotados. Ya, si tú te das cuenta, estamos ya en noviembre, estamos a 19 de noviembre, entonces los plazos se van acotando, a propósito también de que la discusión más se ha dado en Chile a propósito de quiénes van a ser los constituyentes, etcétera, etcétera, pero no de los contenidos que va a tener esa Constitución. Y eso también a nosotros nos preocupa bastante. Porque desde los partidos políticos tampoco existe todavía ninguna información en relación que también ellos están pensando a propósito de los contenidos de esa nueva Constitución. Bueno, Tamara, tengo aquí una última pregunta. ¿Se ha ganado el referéndum? ¿Hay alternativa de gobierno? Tal cual, la pregunta. ¿Cómo? No entendí bien. Se ha ganado el referéndum y la pregunta es, ¿hay alternativa de gobierno? Yo creo que es complicado responder esa pregunta ahora, de verdad. Mira,
no hay nadie en este momento que yo pueda decir que aquí hay un líder o una lideresa que esté liderando todo lo que está sucediendo en Chile. No lo existe hasta el día de hoy. Hay algunos candidatos a presidente que han estado ahí moviéndose, pero no son tampoco, no hay nada en concreto aún. Nosotros esperamos que claro, que con este triunfo del referéndum, eso pueda de alguna forma replicarse en un nuevo gobierno, en un gobierno democrático, en un gobierno que también de alguna forma juega un papel dentro de esa constitución que se va a estar construyendo, porque nosotros tenemos elecciones el próximo año. Y tenemos varias elecciones, tenemos elecciones de concejales, de gobernadores, de diputados. Entonces, todo eso se va a dar y se va a concentrar el próximo año. Entonces, vamos a tener muchas elecciones. Y claro, y evidentemente la elección presidencial es una de las más importantes que va a haber, y yo creo que si la gente votó en este referéndum porque quiere un cambio, porque le dijo no a la derecha, le dijo no a la ultraderecha, le dijo no a seguir manteniendo este modelo neoliberal, esperanzados que el nuevo gobierno sea un gobierno, en este caso, con planteamientos ideológicos de otra política que no sea en desmedro de las grandes mayorías de nuestro país. Muy bien. Tamara, muchas gracias otra vez por haber compartido con nosotros y con nosotras estas reflexiones, todo lo que está pasando en Chile. Ha sido un gusto escucharte. Hace unos meses, este año, en enero de este año, que estuve en vuestro congreso en Chile, tuve ocasión de vivir en directo toda esa evolución, toda esa situación, toda esa represión, esa movilización permanente y la represión en las calles. Y tuve también ocasión de ver la gran implicación de las compañeras y compañeros de la CUT en toda la movilización y en todo el proceso. Fui testigo de vuestra batalla valiente y el enorme trabajo que estáis desempeñando para que la voz y los intereses de las trabajadoras y los trabajadores chilenos estén presentes y sean tenidos en cuenta. Estamos seguras de que el pueblo chileno, que desde la calle ha empujado y ha impulsado este proceso, ha forzado este proceso, va a salir victorioso de toda esta situación. Y, parafraseando a Salvador Allende, más temprano que tarde se abrirán en Chile las grandes alamedas, donde pasarán mujeres y hombres libres para construir una sociedad mejor. Toda nuestra solidaridad. Mila esker, muchas gracias. Eta baita ere, parte hartu duzuen guztioi, mila esker hemen egoteagatik. Muchas gracias, Tamara, y hasta pronto, hasta cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos y a todas. Yo solo pedirles también la solidaridad con la liberación de los presos de la revuelta. Yo creo que es importante esa causa, que podamos presionar desde el nivel internacional para efectos de que los compañeros y las compañeras, que por eso solo el hecho de salir a luchar, de salir a manifestarse, y que este triunfo que estamos teniendo en nuestro país, este cambio de este proceso constituyente, también se debe a ellos todavía estén presos en cárceles, y que no se les dé, en este caso, los procesos que corresponden en cuanto al plano judicial. Así que agradecidos, muchas gracias, que estén súper bien. Un abrazo. Un abrazo, Tamara, y cuéntame. Gracias. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva.